¿Buscas fortalecer los lazos que unen a tu familia? En un mundo cada vez más acelerado, encontrar tiempo para conectar con nuestros seres queridos es más importante que nunca. Edificando a nuestra familia te ofrece las herramientas y la sabiduría para construir un hogar lleno de amor, respeto y valores. Descubre cómo los principios bíblicos pueden transformar tu vida familiar. No te pierdas nuestro programa. Bienvenido a casa. Estaremos abordando el texto de Génesis, es decir, el texto de en el principio. Para poder estudiar tendrás que haber leído Génesis capítulo 1 al capítulo 6, versículo 8, en donde a través de distintas enseñanzas lograremos desmenuzar a grandes rasgos lo que las Escrituras nos pretenden enseñar. Puedes asociar esto con el texto de Isaías capítulo 42 del versículo 5 al 21 y el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 al 18. Ahora empezaremos con el estudio de la creación, en donde se declara el fin desde el principio. Ahora mismo tienes que preguntarte, ¿será posible declarar el fin desde el principio? ¿De qué nos habla la Escritura cuando se plantea que todo tiene un inicio y todo tiene un final? Son interrogantes que lograrás dilucidar a través de este estudio. El texto de Isaías, capítulo 41, versículo 4, dice: ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio? La respuesta es yo, el Señor, es decir, Adonai. Soy el primero. Cuando se dice el primero, se refiere a la letra Aleph, es decir, la letra Aleph que representa la Torá, es decir, la palabra, es decir, el Evangelio hablado desde antes del principio de la creación. Y dice, y con los postreros, es decir, la letra Tav, es decir, la última palabra, es decir, el Nuevo Testamento. Es decir, yo soy la eternidad. Y dice, soy. Si avanzamos al capítulo 44, versículo 6 de Isaías, dice: Así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor, Adonai Tsebaot. Yo soy el primero. Hemos dicho, la letra Aleph, la Torá, las palabras del Evangelio, hablado desde antes del principio de la creación. Y yo soy el último, es decir, la letra Tav, la última palabra, el Nuevo Testamento. Por lo tanto, yo soy la eternidad. Y fuera de mí no hay Dios. Si avanzamos al texto de Isaías 48, versículo 12 al 13, dice: Óyeme, Jacob, Israel a quien llamé. Yo soy el primero. El Aleph, ya sabes, Aleph significa Torah, las palabras, el Evangelio hablado desde antes del principio de la creación. Y también soy el último. Claro, tú sabes, esto se refiere a la letra Tav, la última palabra del Nuevo Testamento. Se refiere a la eternidad. Versículo 13. Ciertamente mi mano fundó la tierra, y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamó, comparecen juntos. Ante esto tenemos que analizar quién es el que está creando los cielos y la tierra. Tú podrías comparar esto con el texto de Proverbios, capítulo 8,
en donde hay un atributo llamado Jochma o sabiduría, que en conjunto con el Creador, porque no están separados, sino es un atributo de Él, forman todo lo que existe, los cielos y la tierra. Hemos visto tres textos de Isaías, pero de seguro que si vamos a la revelación de Yeshua, es decir, el texto de Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, nos vuelve a replantear y reconfirmar las escrituras. Dice, yo soy el alfa. Yo sé que tú sabes a qué se refiere la letra alfa. Es el equivalente a la letra Aleph. Y dice, yo soy la omega. Es decir, lo que es equivalente en hebreo a la letra Tav. Dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. También podríamos analizar el texto del capítulo 22, siempre del mismo libro de Apocalipsis o Revelaciones, versículo 13 y 14. Posteriormente el versículo 16. Yo soy el Aleph y la Tav, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. Y aquí, pregúntate, ¿se referirá al árbol de vida que estaba en medio del jardín, del cual no participó ni Adán ni Eva? Y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cómo se llama esa ciudad? Efectivamente, la Nueva Jerusalén. Versículo 16. Yo, Yeshua, he enviado a mi mensajero. Cuando se refiere al mensajero, se refiere a un personaje que tiene un mensaje, que de seguro, por el texto como se plantea, se puede referir a Johanán, es decir, Juan el apóstol, a fin de darles a ustedes el testimonio. Es decir, que el texto de Revelaciones o de Apocalipsis es un testimonio, es un testamento de estas cosas para las comunidades, es decir, para las congregaciones o para las iglesias. Yo soy la raíz. Una raíz es parte de un árbol. Y dice, la descendencia de David se refiere al reinado de Israel, el lucero resplandeciente de la mañana. Una vez analizado estos 5 textos y habiendo leído, puedes darte cuenta que Yeshua, que Jesús, es el principio y es el fin. Y desde el inicio de la creación se estaba hablando de él. Cuando tú lees el texto de Génesis, pregúntate, ¿en dónde está Jesús en todo lo que se plantea efectivamente? Cada palabra, cada texto se refiere siempre a Jesús. Y es deber tuyo el ser edificado con estas palabras. Tú, como yo, como toda la comunidad de fe, tiene que ver y analizar en dónde está Jesús. Y por lo que vemos en el texto de Revelaciones, se refiere al árbol de la vida del cual quiso la humanidad pasar por alto. Pero ahora tú y yo tenemos la oportunidad de no pasar más por alto, sino dedicarnos al estudio de su palabra, ir a la raíz profunda y ser edificados a través de él. Sí, para obtener la vida que Él nos ofrece. Así también, cada uno de los días de la creación son enunciados, son palabras que nos mostrarán a este Jesús, a este Yeshua. El texto de Génesis o Bereshit capítulo 1, versículo 1 al 2 dice, en el principio creó Dios, es decir, Elohim, que creó la tierra. Pues esto hace referencia a la intensificación de todo poder. Y la tierra estaba sin orden, estaba vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo.
Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el espíritu de Elohim, es decir, el espíritu de Dios, se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Elohim, sea la luz, y hubo luz. En este momento quiero preguntarte a qué luz se refiere. ¿Será la luz del sol? Efectivamente, no es la luz del sol, porque la luz del sol surge en el cuarto día. Esta luz es una luz importante y diferente a cualquier otro tipo de luz. Es un regalo. El primer regalo que Dios da a toda la creación es la luz, que posteriormente analizaremos más sobre ella. En Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 24, lees, el Señor me poseyó al principio de su camino. Se refiere a Jochma, es decir, la sabiduría. La palabra poseer significa adquirir, es decir, que da a luz algo. En el principio, el Señor me poseyó al principio. Cuando nos referimos a principio, sabes tú que nos referimos a Yeshua, que Él es el principio y Él es el fin. Me poseyó en el principio, ya de antiguo, ya de antes de sus obras, de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no habían abismos, ahí fui engendrada. Antes que fuesen, cuando no había manantiales abundantes de las aguas, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Presta atención a la palabra engendrar. Ya el texto de Apocalipsis o Revelaciones 3:14 dice, y escribe al ángel de la comunidad en la Odisea. Prestémosle atención. El amén, es decir, el amén significa aquel que es cierto o verdadero y se asocia con la palabra fe, que es emuná, es decir, aquello que es real, aquello que se mantiene firme. El testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice esto. Cuando leemos este texto, nos referimos siempre a Jesús, a Yeshua. También Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no exista excusa. Cuando se refiere a los atributos invisibles, se está refiriendo a Yeshua, quien era invisible en ese momento, pero pertenece a su eterno poder y a su divinidad. Ahora nosotros lo vemos con toda claridad y somos entendidos respecto a la creación que es por Él y para Él. No hay excusa. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio, ya sabes perfectamente a qué se refiere esto, existía la acción, el verbo, la palabra, el dabar. El dabar significa palabra. Y la palabra era con o estaba con Elohim. Y la palabra era Elohim, es decir, la intensificación de todo poder. Este estaba en el principio, en Bereshit, con Elohim, en su atributo de Jochma, sabiduría, según Proverbios 8. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, porque Él es vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Te preguntas tú por qué muchas personas no comprenden quién es Jesús, quién es Yeshua, y no comprenden este misterio de la redención. Precisamente, no están en luz, están en tinieblas. Por eso te acerco estos textos para que analices y puedas ser edificado juntamente con toda la comunidad. Versículo 14. Y el verbo, el dabar, la palabra se hizo carne, es decir, se materializó. Yeshua
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, kavod, es decir, su peso, su resplandor, gloria como del unigénito de Abba, lleno de gracia y de emet, que es verdad, lleno de gracia, que es gesed, y emet, que es verdad. Ya si nosotros hemos leído estos textos, sabemos que Jesucristo, Yeshua, que es el Mesías, es la manifestación personificada de la palabra de Adonai y de sus atributos en la tierra. Adonai en los cielos y sus atributos en la tierra. El Evangelio de Juan, capítulo 17, dice, santifícalos en tu emet, es decir, en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la verdad es tu palabra es verdad. Quiero que nos situemos en que Juan, en la época de Juan, no existe como tal el Evangelio como hoy nosotros podemos descubrir a los cuatro evangelistas, Mateo, Lucas, Juan, Marcos, no existen. La palabra de verdad a la que ellos se refieren es la Torá. La Torá, que es la instrucción, el compendio de 5 libros que nos manifiestan quién es la verdad y que se refieren a Jesús, a Yeshua de Nazaret. Ya el texto de Revelaciones, versículo 19, capítulo 19, versículo 13, dice, y está vestido de un manto empapado de sangre, y su nombre es la acción, el dabar de Elohim, el verbo de Dios. Cuando nosotros leemos que su manto está empapado en sangre, debemos de comprender que esto se refiere al pacto. Yeshua es el pacto y su nombre es el Dabar de Elohim. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues nadie ha visto a Dios. Efectivamente, en Éxodo capítulo 25 eh, se habla de cuando Moisés quería verlo cara a cara y no se le permitió. Sin embargo, ahí ya está haciendo una relación y un acercamiento a cómo Dios se iba a manifestar con los hombres. La escritura dice que no podemos ver a Elohim, a Dios. Solamente lo puedes ver tú y yo a través de Yeshua, que la palabra de Dios, es decir, la Torá, se hizo carne. Debemos ver entonces la imagen exacta de Elohim. Si abrimos la palabra de Dios, entenderemos quién es ese Davar de Dios. Y como se preguntó, ¿qué es esto? En hebreo es maná, maná. ¿Qué es esto? Él es el maná que descendió de los cielos. O como se dice el Evangelio, de mí escribió Moisés. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, nadie ha visto jamás a Elohim, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que se nos reveló Él a través de la palabra. Y es solo una pequeña muestra de quién es nuestro Elohim. Entonces, la imagen de Dios, Elohim, es reflejada en su luz. Posteriormente estaremos analizando este término de la luz. Yeshua es la luz del mundo. Siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice, Yeshua Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Tenemos que andar como él anduvo. Él caminó conforme la instrucción que Dios le dio a Moisés, su siervo. Por lo tanto, debemos de andar conforme él anduvo y andaremos en luz, sino que tendrá la luz de la vida. Porque las tinieblas perfectamente sabemos y entendemos que son obscuridad al hombre. Ya tú puedes, por ejemplo, comparar con Proverbios 6:23, porque dice que el mandamiento es una lámpara, es decir, las instrucciones que Moisés escribió de lo que Jesús o de lo que Elohim, Jesús es una representación
encarnada de Elohim, de lo que Elohim le mostró, cada mandamiento viene a ser una lámpara en nuestro caminar. Y esta se convierte en una enseñanza, es decir, en una Torá, la cual es la luz. Y es el camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Hay quienes dicen de que la instrucción nos condena. Efectivamente, nos condena porque nos muestra nuestro pecado, nuestra falta. A causa de que las personas hoy no quieren conocer en dónde fallan, es de que van directo al matadero. Pero cuando tú abres las escrituras te das cuenta en dónde fallas y tratas de reparar. Y eso viene a ser una luz a tu vida. Al final te conduce al camino de vida y esa es una instrucción, esa es una Torá, en la Torá de Elohim. Ya el texto de Isaías, capítulo 8, versículo 20, nos lo deja muy claro. A la ley y al testimonio, es decir, a la Torá y al testimonio, al testamento, al evangelio, a ella, a la Torá y al testimonio. Si no hablan conforme a este dabar, a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer, es decir, no hay luz, vivirán en tinieblas. Y efectivamente, también encontramos más de 3 textos en el libro de Revelaciones, donde se hace referencia precisamente a esto. Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, que es la comunidad de fe, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Atención, va a hacer guerra a aquellos que guardan los mandamientos de Dios, la Torá, y tienen el testimonio de Jesús, es decir, el Evangelio. No anules uno, no anules otro. Ambos se complementan. Entonces la luz refleja la actitud y el carácter moral espiritual del Creador y conlleva una frecuencia, que es la voz que forma las letras de la palabra con el poder para crear. Precisamente, una palabra, dijo Dios, y se hizo. Esa palabra es la que se hizo carne y habitó entre nosotros. Colosenses. Pablo escribe en el primer capítulo, versículo 15 al 17. Él es la imagen del Dios, de Elohim, que es invisible. Él es el primogénito. Cuando se refiere a primogénito, se refiere a hijo. ¿Por qué hijo? Según la misma escritura, es solo aquel que recibe herencia. Para que puedas comprender a lo que me refiero, te tengo que hacer ahora una pregunta. ¿Quién fue el único hijo que tuvo Abraham? Ahora tú dirás, pues no, tuvo más de dos. Dice la escritura, Dios, Elohim, hablando a Abraham, y le dice, toma a tu único hijo. ¿Cómo es esto posible? Porque para Dios la palabra hijo tiene que ver con aquel que recibirá la primogenitura. Por lo tanto, hablando de Yeshua, él, es decir, Yeshua, es la imagen de Elohim que es invisible, el primogénito de la creación, es decir, el hijo que heredará de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él, porque él es la palabra, se dijo la palabra y se hizo, y es para él. Y él es antes de todas las cosas, y en todas las cosas permanecen. Anteriormente te he mencionado la palabra dabar, dabar que es palabra, pero también tiene otro significado. Dabar puede significar cosa. Por lo tanto, en él, es decir, Yeshua, él es antes de todo el dabar. Él es el dabar original, el primero de todo lo creado, y todo permanece gracias al poder de su palabra. Por lo tanto, Dios, que es Elohim, ha dado a su pueblo su imagen. Esto ha estado siempre delante de ellos o de nosotros y ahora vive en nuestros corazones. Una forma de quizás poder explicar esto es como un emisario de un rey. Lleva el nombre y lleva la voz del rey a donde va. O es como un representante de una nación a otra, lo que hoy conoceríamos como un cónsul.
representa un país y lleva la voz del ministro, del primer ministro, del presidente de ese país a la localidad en donde vive, en el extranjero. Esta es una forma de comprender. Ellos han sido hechos a su actitud, es decir, van a actuar conforme a Él y a su imagen espiritual. Cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y Dios hizo al hombre a su imagen, pero todavía no llega a la semejanza. Si tú lees detenidamente, nunca se menciona que llega a ser a semejanza de Él. ¿Por qué? Porque aquí hay un misterio. El hombre tiene que llegar a un estado. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, porque ¿por qué caminamos como Él caminó? Colosenses 1:27 dice, a quienes Elohim quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las gentes, que es el Mesías en vosotros, es decir, el ungido que traerá una esperanza de salvación, de redención, que es la esperanza del cabod, de la gloria, del esplendor de el Padre. Isaías 46:10 lo deja claro, que declaró el fin desde el principio, desde Bereshit, desde Génesis, se declaró el fin, y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. En la antigüedad ya se planteaba lo que sucederá. Yo digo, mi propósito será establecido, dice Elohim, y todo lo que quiero realizaré. Preciosas palabras. Declaró en el fin, en la letra Taf, en la revelación, desde el Aleph, en el principio, en Bereshit, Génesis. Y como dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 6. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Elohim, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y a Yeshua le preguntan cuál de todos es el mandamiento más importante. Y él respondió con total franqueza lo que él sabía, lo que él vivía. Él dice que el mandamiento más importante está en Deuteronomio. Es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Yeshua sabía que un mandamiento es una luz y es una reprensión para el alma. Y la escritura revela que Yeshua, Efesios 1:4, nos eligió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos apartados, separados, sin mancha delante de él. Por eso tú no puedes caminar como los demás caminan. Tú has sido consagrado, separado, para poder vivir y caminar como él caminó. También la escritura revela, Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, el reino, Edonai, venid todos, benditos de mi Padre, heredad el reino de Adonai, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El libro de Revelaciones, capítulo 13, versículo 8. Y adorarán todos los que moran en la tierra. ¿A quién? A la bestia, cuyos nombres no han sido escritos. No, ¿qué qué? Que los nombres no han sido inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Cómo se llama ese libro de la vida? Se llama Torah, la cual pertenece al Cordero que fue inmolado. Cuando se refiere a la inmolación desde la fundación del mundo, tienes que preguntarte, ¿de qué fueron cubiertos Adán y Eva para cubrir sus faltas? Ahí hay una señal, una lógica de un cordero. Cuando se refiere al libro de la vida, se refiere a la Torá. Ya tú puedes comparar esto con Hebreos 10:16 que dice, este es el pacto
¿Qué haré con ellos después de aquellos días? Dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Haciendo esta relación con Apocalipsis o Revelaciones capítulo 13 y Hebreos capítulo 10, se refiere a que ese libro de la vida es tener las leyes de Dios en nuestra vida práctica. También las escrituras revelan que las obras de Yeshua fueron acabadas. Hebreos 4:3, desde antes de la fundación del mundo. Porque los que hemos creído estamos en el reposo, en el Shabbat de Él, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi Shabbat, en mi reposo. También las escrituras revelan que la sangre de todos los profetas fue derramada desde antes de la fundación del mundo. Lucas 11:50. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir de que nosotros tenemos que ser partícipes de la bondad de Dios y vivir en su bondad, practicar su palabra, porque su palabra es viva y es eficaz. Vivir como Él vivió, como Él caminó. Y de esta manera nosotros estamos llevando a cabo el cumplimiento de su palabra, que es verdad, la suma de su palabra, que es verdad. Y con esto damos fe y damos testimonio de quién es Él. La vida de Yeshua fue confirmada antes de la fundación del mundo. Por tanto, asimismo se estableció la derrota de Hasatán. La Escritura afirma que la victoria sobre el enemigo ha sido dada a los creyentes y que la redención de la humanidad fue sellada en ese triunfo antes de la creación. Esta es la seguridad del pacto para todo creyente. Entra el pacto que Dios hace con Abraham, Isaac y Jacob. Ese pacto que es aceptar su palabra, caminar como Él caminó. Sin embargo, la victoria es condicional. La victoria personal sobre el pecado está condicionada ¿a qué? A la elección de tú y yo, que somos creyentes, de vivir diariamente de acuerdo a los principios morales y espirituales de Adonai. Como dice el texto de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9 al 10. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso será. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. Por lo tanto, hoy toma la libertad. Hoy toma la oportunidad que tienes para acercarte a Dios. ¿De qué manera? Búscale y le hallarás. ¿En dónde lo puedes buscar? En su palabra, que es viva y es eficaz. ¿Cómo podemos ponerlo en práctica en nuestro día a día y con ello edificar nuestro hogar? Podemos ponerlo en práctica poniendo a Yahweh en el primer lugar, que Él sea el primero y el último de todo lo que hagamos, que en cada sueño, en cada anhelo, en cada deseo que tengamos, que pueda ser Yahweh el que tenga la primera y la última palabra, que pueda ser Él quien guíe cada uno de nuestros pasos y que pueda ser Él quien pueda tomar la mejor decisión por nosotros. En nuestro hogar podemos ponerlo en práctica a través de la Torá, poniendo el consejo de la palabra en primer lugar, que sea Yahweh el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestra persona en particular, y que sea Él quien a través de su bendita palabra, a través de la Torá, pueda guiar cada uno de nuestros pasos. No debemos de olvidar que si queremos que las cosas nos salgan bien, debemos de consultar primero con Yahweh, para que Él nos dé esa luz que necesitamos para tomar el camino correcto, para tomar la decisión correcta. No importa si es en un trabajo, quizás en estudios, quizás en algún proyecto familiar, en algún proyecto personal, que siempre podamos tomarlo fuerte de la mano, que siempre podamos consultar con Él y como dice su bendita palabra, que Él pueda ser el primero y el último en todo lo que querramos realizar y en todo lo que vayamos a hacer. Porque Él, mejor que nadie, nos conoce desde antes de la creación y Él sabe qué es lo mejor para nosotros como familia, como personas, y en Él vamos a tener siempre la respuesta correcta a todo lo que necesitemos.
Así que no nos olvidemos de meditar en la Torá, las palabras del Evangelio, porque en estas encontraremos la verdad, encontraremos la palabra de sabiduría que Yahweh nos ha dejado, y únicamente a través de la Torá podremos conocerlo a Él, podremos estudiarlo a Él y podremos encontrar en la Torá cada una de las bendiciones que Él ha dejado para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestros matrimonios. La bendita palabra, la Torá, nos habla que en el principio todo estaba desordenado y vacío, que la tierra estaba sin orden, que estaba en obscuridad y pues que en ella prácticamente no había nada más que caos y confusión. Lo mismo pasa en nuestros hogares, en nuestras familias, cuando no ponemos a Yahweh como el centro de nuestra familia, como el centro de nuestro hogar, y dejamos la casa descubierta, dejamos que nuestra casa pueda estar alborotada, quizás pueda estar en tinieblas. Necesitamos que Él sea el arquitecto de nuestras vidas, de nuestras familias. Debemos de poner a Yahweh como ese arquitecto principal en cada una de las cosas que vayamos a hacer, tanto personales como familiares, como matrimonio, que Él pueda tener los planos de nuestra vida. Quizás para nosotros en algunos momentos podemos encontrar solo caos, solo confusión. Quizás vemos a nuestro alrededor tinieblas y desolación, pero es porque no hemos puesto a Yahweh como el centro de todo lo que nosotros somos y nos hemos olvidado del arquitecto principal. Por ello, le invito en este momento a que usted pueda poner los planos de su vida en orden, que pueda poner al arquitecto, que pueda poner a Yahweh como el centro de su vida, de su familia, de su matrimonio, para que Él pueda tomar esos planos, para que Él pueda tomar las mejores decisiones, que Él pueda poner en orden todo aquello que quizás hoy está lleno de tinieblas, de confusión, de engaños, que Él pueda poner y traer a su vida, a su familia, esa luz para que pueda iluminar aquello que está oscuro y que Él pueda ser esa esperanza y esa luz que usted necesita en su vida para que todo ese caos que hay en ella pueda ser puesto en orden y pueda ser Yahweh el que pueda traer una esperanza a su vida. Y como dice una oración ya milenaria, que usted pueda repetirla cada día en su quehacer para que sea parte de la arquitectura, de la estructura que usted está armando en su vida. Que usted pueda repetir cada día: bendito eres tú, Yahweh, nuestro Rey del universo, que nos diste vida, nos sostuviste y nos permitiste llegar a este momento. Que esa pueda ser su oración cada día, al levantar, al acostar, y que va a ver que a través de esta luz usted va a encontrar esa tranquilidad y esa calma que su vida necesita para poder seguir adelante. La bendita palabra, la Torá, nos habla de que debemos de santificarnos en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Yeshua, y es únicamente a través de Él en donde encontramos esa santificación que necesitamos. Como familia necesitamos estar unidos para que a nuestra vida pueda venir santidad. La santidad únicamente la logramos a través del estudio de la palabra, a través de la oración, de la meditación de las Sagradas Escrituras, y que podamos estar instruidos en ella día con día. No podemos dejar por un lado que nuestra luz, que nuestra guía tiene que ser la Torá. Ella debe de ser lo más importante para nosotros como familia, como personas, para que ésta pueda ser la que nos edifique, que pueda ser la que nos guíe y que a través de ella podamos encontrar esa santificación de la que nos habla la Torá. Porque el Padre nos conoce desde antes de la fundación del mundo y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso debemos de tener siempre como familia, como hogar, nuestros vínculos, nuestros principios, nuestros fundamentos bien cimentados, para que nada ni nadie pueda movernos, para que ninguna adversidad, para que ningún problema pueda quizás hacernos dudar, hacernos tambalear en nuestra fe, sino que nosotros sepamos, porque conocemos la palabra, porque hemos conocido a Yeshua, que Él es nuestra roca, que Él es nuestra fuerza y que únicamente a través de Él
vamos a ver la gloria del Padre a través de nuestras vidas, a través de nuestra familia. Por eso no debemos de desanimarnos cuando vengan las preocupaciones, cuando vengan los problemas, las dificultades, las enfermedades, sino que al contrario, debemos de tener en cuenta que Yeshua es nuestra palabra viviente, que Yeshua es nuestra fuerza, es nuestra esperanza y únicamente a través de Él vamos a poder superar cualquier obstáculo como familia, como matrimonios, como personas individuales, y es únicamente a través de Él que vamos a conocer la luz que proviene de la Torá y la que va a guiar cada uno de nuestros pasos desde hoy y para siempre.